la división que íbamos a realizar de este polígono y calcular las áreas, calcular cada una de las áreas que íbamos a definir. Por ejemplo, habíamos colocado una división justamente aquí, también teníamos otra división acá, teníamos otro triángulo de aquí hacia arriba, ¿verdad? Teníamos también otra división de aquí para acá, y luego esta otra, ¿cómo la habíamos trabajado? Creo que del 6 al 4. Del 6 al 4 habíamos hecho esta división así, de manera que íbamos a trabajar cada una de las diferentes áreas. Por ejemplo, la primera iba a ser esta, ¿verdad? Básicamente iba a ser el área 1. Luego creo que habíamos definido que esta era el área 2. Habíamos dicho que esta era el área 3, arriba creo. Vamos a ver si la logramos hacer aquí. Es complicado. Esta iba a ser entonces el área 4, el área 5, y finalmente teníamos nosotros aquí lo que es el área número 6. Entonces, en base a eso, habíamos calculado ya el área 1, el área 2, hicimos el área 3, la 5 y la 6. Solamente nos hace falta el área 4, ¿verdad? Y para resolver el área 4 habíamos dicho que la estrategia consistía en calcular los 3 lados de ese triángulo, ya que en ese triángulo no tenemos nada de información, no tenemos ninguna distancia ni ningún ángulo, ¿verdad? Entonces, nuestro procedimiento va a consistir precisamente en calcular estas 3 distancias, ¿verdad? Que les vamos a llamar. Entonces, por ejemplo, a esta le vamos a llamar C3. A esta le vamos a llamar entonces C2. Y a esta le vamos a llamar entonces C5, ¿verdad? Para poder hacer cada uno de los cálculos. Entonces, necesitamos trabajar prácticamente con las distancias que estamos viendo ahí, y obviamente también con los ángulos, ¿verdad? Por ejemplo, para el cálculo de C3, de esta distancia que está aquí, necesitamos estos dos lados y necesitamos el ángulo que está acá, que vendría a ser el ángulo del polígono en el punto 3. Entonces, ayúdenme a buscar esos datos para que vayamos avanzando con lo que hicimos ayer y con lo que vamos a finalizar hoy, ¿verdad? Entonces vamos a calcular C3 con la raíz cuadrada de 5.26 al cuadrado más la otra distancia vale 19.31. 19.31 al cuadrado menos 2 veces 5.26 por 19.31 multiplicado por el coseno del ángulo interno. Sería el coseno del ángulo interno que encontramos el lunes en el punto 0. ¿Cuánto quedaba ese ángulo? Busquémoslo. 92 este ángulo de acá. 92 grados. Vamos a ver, 92 grados. 31 minutos. Sí. Y 52 segundos. Bien, entonces ayúdenme con la calculadora, por favor, a encontrar esa distancia. Queda de 20.15. 20.15. ¿Alguien más encontró también esa distancia? A ver si está correcta. Verifiquémosla, por favor. Vamos a hacer ahora el cálculo de C2. C2 es esta línea que está acá. ¿Qué datos ocupamos? Ocupamos esta distancia de 14.12, que ya la tenemos, ¿verdad? Ocupamos esta distancia, que ayer le llamamos C1, búsquenla. Y ocupamos también el ángulo que está aquí, que
le llamamos gamma 2 para poder calcular el área 2, ¿verdad? Entonces veamos, vamos a usar entonces esos datos. Tendríamos 14.12 al cuadrado. ¿Cuál es la otra distancia? La que calculamos ayer se llamaba C1. 25.40. Luego, menos 2 veces A por B sería 14.12 por 25.40. Y lo vamos a calcular con el coseno del ángulo gamma 2. El ángulo gamma 2 lo calculamos ayer cuando encontramos esta área. ¿Cómo quedaba ese valor? 54 grados. 54 grados. 9 minutos y 38 segundos. Bueno, entonces con estos datos vamos a realizar el cálculo para encontrar esa distancia. $20.60 sería entonces la distancia C2. Ahora vamos a pasar a calcular C5, ¿verdad? C5, de acuerdo al dibujo que tenemos nosotros aquí, C5 se va a calcular mediante la ley de cosenos con el triángulo 5 que ayer definimos. Tenemos esta distancia de 702, esta distancia de aquí de, no sé si esta ya la teníamos, calculamos el 6, perdón, esta distancia de ayer, ¿no? Creo que sí va, cuando encontramos el área. Encontramos esta distancia, se tendría que llamar C6. Dio 37.86. Vamos a ver entonces, sería 70 al cuadrado más 3706. Sí. 3706 al cuadrado. Entonces menos 2 veces A por B sería 702 por 3706 por el coseno del ángulo gamma 5. Gamma 5 se calculó. Disculpe, la distancia era 37.86, no 06. 86. Sí, 86, 27.86. Entonces, el ángulo gamma fue el ángulo que nos permitió calcular el área 5 ayer. Entonces, busquémoslo. Gamma 5 es el ángulo que está frente al lado que quiero calcular, ¿verdad? Frente al lado C5. Dio 31 grados, 31 minutos y según pone aquí 44.6 segundos. Bueno, entonces esta sería la fórmula de coseno para calcular la distancia de C5. Vamos a realizar entonces el procedimiento para poder verificar cuánto queda ese valor. Entonces, ya teniendo las tres distancias del triángulo, vamos a utilizar la fórmula del semiperímetro, ¿verdad? Acordémonos que la fórmula del semiperímetro consiste en sumar primeramente los tres lados de un triángulo, A más B más C, y dividirlas entre 2. Y luego introducir dentro de esta fórmula la raíz cuadrada de S por S menos A, por S menos B y por S menos C, ¿verdad? Así es como vamos a calcular el área de los cuadros con esos datos. Entonces aquí vamos a realizar el cálculo del semiperímetro, que sería la suma de los tres lados, ¿verdad? Tendríamos 20.15 más 20.60 más 32.09 entre 2. Si me ayudan entonces con esta primera parte de los cálculos. 36.42. Punto 42. Sí.
Bueno, entonces ese es el semiperímetro, ¿va? Pero el área se calcula con la raíz cuadrada de 3642 multiplicado por S menos A, o sea, 3642 menos la primera distancia, menos 20.15. Luego multiplicamos 3642 menos B, o sea, menos 2060. Luego multiplicamos S menos C, o sea, 3642 menos 3209. Entonces, este va a ser el procedimiento para poder resolver el área número 4, que es lo que andamos buscando, ¿verdad? $201.47 metros cuadrados. Bueno, entonces, este procedimiento es el que definimos para poder encontrar justamente este valor del área número 4. Veamos entonces con lo que teníamos ayer. Habíamos calculado todas las otras áreas. Habíamos dicho que el área quedaba de la siguiente manera. Vamos a buscar la imagen de lo que habíamos dicho ahí. Nos quedó 150.39. El área número 2 buscamos los datos. El área 2 nos quedó 145.37. Luego tenemos el área 3, el área 3 era igual a 50.74 metros cuadrados. El área número 4 es la que acabamos de resolver hoy, 201.47 metros cuadrados. El área 5 la calculamos ayer, fue la última que hicimos antes de finalizar la clase y nos quedaba 69.49 metros cuadrados. Y el área 6 era una de las que habíamos calculado al principio con un valor de 299.95 metros cuadrados. Bueno, entonces en base a eso vamos a realizar la suma, ¿verdad? Para poder encontrar el área total del terreno. Entonces ayúdenme con ese valor. 917.41. Queda entonces aquí 917.41 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, al convertirlo, lo multiplicamos por 1.43426 varas cuadradas. Y la respuesta, ¿verdad?, de nuestra área va a quedar de 1315.80. 1315.80 varas cuadradas. Entonces, jóvenes, este es el procedimiento necesario para resolver ese ejercicio, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho varias veces en este tema, usted tiene la libertad de poderlo dividir de manera diferente.
porque cada uno de ustedes tiene entonces diferentes ideas. A alguien se le pudo haber ocurrido trazar una línea de aquí para acá, formar un triángulo aquí abajo, ¿verdad? O dividir un triángulo del punto 3 al punto 5, y obviamente pues los procedimientos de las áreas van a ser diferentes. Cada uno de ustedes va a tener una idea diferente, ¿verdad? Sería sospechoso más bien que todos los 50 que son aquí tengan la misma división, ¿verdad? Y los mismos errores.